Bienvenidos a todos, espero que lo estén pasando bien. Nuestro tema hoy es El Padrino, una de las películas más célebres e influyentes de la historia del cine. Únase a mí mientras profundizamos en 30 datos sorprendentes sobre la película, tanto en el set como fuera de la pantalla, con muchos clips. Busquemos un viaje informativo y entretenido que dure aproximadamente de 11 a 12 minutos. Primer hecho, El Padrino no tuvo un buen camino hacia la producción. La novela original fue recibida con desgana por varios estudios debido a su narrativa brutal y su complejo desarrollo de personajes. Además, el autor Mario Puzo exigió una tarifa significativamente alta por los derechos cinematográficos, lo que dificultó las negociaciones. De manera similar, el renombrado director Francis Ford Coppola inicialmente no fue la mejor opción para la película. A pesar de su creatividad incomparable, Coppola enfrentó la resistencia de los productores que preferían personas más experimentadas. Sin embargo, la pasión de Coppola por el proyecto, y su carácter persuasivo llevaron a su eventual selección. Al Pacino, famoso por su interpretación de Michael Corleone, casi pierde la oportunidad de hacer una audición. Paramount Pictures inicialmente no aprobó a Pacino para el papel debido a su relativo anonimato y su estatura física poco impresionante. Gracias a la resistencia de Coppola, Pacino realizó una de las mejores actuaciones de la historia del cine. La distinguida interpretación de Marlon Brando de Don Vito Corleone tuvo un alto precio. Los productores desconfiaban del comportamiento errático de Brando y de su reputación en declive, pero su compromiso con el papel, incluida la improvisación de la escena icónica con el gato, lo convirtió en el patriarca indomable de la familia. Hecho 5. El Padrino fue una de las primeras películas importantes en utilizar transformaciones de personajes. El tema central de la historia fue la evolución gradual de Michael Corleone de un extraño reacio a un líder despiadado y autorizado. Dibujar el arco del personaje de Michael fue un aspecto vital del guión, que aportó una nueva profundidad y dimensión a los personajes cinematográficos. El Padrino también presentó al mundo una secuencia de títulos innovadora, donde el título de la película apareció después del estreno. Esta secuencia, acompañada por la inquietante partitura de Nino Rota, marcó el tono de la película, estableciendo una atmósfera de profunda actualidad, y creando una estética que desde entonces innumerables películas han imitado. La icónica escena de la cabeza de caballo de El Padrino refleja la ardiente creencia de Coppola en el poder de la sugestión. En lugar de mostrar gráficamente la vista grotesca de la cabeza de un caballo cortada, Coppola optó por un enfoque más comedido, centrándose en las reacciones horrorizadas de los personajes y las escalofriantes implicaciones del vil acto. ¿Sabías que El Padrino contiene solo 5 incidentes incitantes? Aunque la película se extiende a lo largo de una larga duración, se basa en un número sorprendentemente limitado de desencadenantes importantes que impulsan la narrativa, demostrando una economía narrativa excepcional. Entre la fotografía principal y el material adicional, El Padrino tuvo un total de 79 días de rodaje. Teniendo en cuenta el excepcional grado de atención prestado a cada detalle, incluido el enriquecedor telón de fondo y los accesorios meticulosamente construidos, esta extensa duración parece justificada. Michelle W. Bennett, que tenía 9 años en ese momento, interpretó al bebé Michael Rizzi, mostrando la dedicación incomparable de la película a la autenticidad y la integridad estética. Es increíble comprender las responsabilidades otorgadas a un alma tan tierna durante un proyecto que obtuvo reconocimiento mundial. A pesar de su instintiva vitalidad del sur de Italia, la mayor parte de El Padrino se rodó minuciosamente en Nueva York y sus alrededores, mientras que las escenas de la campiña siciliana fueron capturadas en Estados Unidos. La artesanía ingeniosa y confiable fomentó una combinación perfecta de diversos paisajes y motivos culturales. ¿Sabías sobre las controversias iniciales en torno al casting de varios personajes? La elección de luminarias como John Marley, Lenny Montana y Richard Castellano fue criticada, pero posteriormente desempeñó papeles fundamentales en el enriquecimiento de la textura cinematográfica de El Padrino. La inquebrantable dedicación de Coppola a la autenticidad también se destacó en el vestuario de la película. Atraída por la oportunidad de trabajar con el hombre que había dirigido Patton, la diseñadora de vestuario Anna Hill Johnston fue concienzuda con sus atuendos detallados y precisos de la época, lo que contribuyó significativamente al atractivo duradero de la película. Contrariamente a sus texturas profundas y ricas, El Padrino se hizo con un presupuesto relativamente moderado de 67 millones de pesos. Coppola utilizó medidas economizadoras innovadoras, como pruebas de pantalla de varias películas en el mismo carrete, lo que subraya su capacidad para ofrecer un gran espectáculo sin grandes recursos financieros. Martin Scorsese, el icónico cineasta conocido por sus poderosos dramas, fue asistente de postproducción en El Padrino. Sus contribuciones estelares, como refinar el ritmo de las escenas y ordenar los detalles minuciosos, sentaron las bases para el director fastidioso e inquebrantablemente apasionado en el que se convertiría. Filmar la masacre del restaurante plagado de desafíos, pero la dedicación del equipo superó todos los obstáculos. Pacino recuerda estar sembrado de cristales reales y tener que ir al hospital. Incluso al borde de la crisis nerviosa, el elenco y el equipo se mantuvieron unidos, destacando su profesionalismo y compromiso. El uso del motivo naranja a lo largo de El Padrino como presagio o símbolo de muerte inminente fue creativo.
Desde las infames naranjas en la escena Godfather hasta los momentos finales de Don Vito Corleone, el motivo crea un trasfondo visual que agrega profundidad y capas a la narrativa. A diferencia de la distinción tosca entre protagonista y antagonista en los dramas criminales tradicionales, El Padrino navegó por un paradigma único, lo que llevó al dicho todo fan es sospechoso. Esta complejidad narrativa abrió las puertas a una serie de películas moralmente ambiguas que siguieron sus pasos. El montaje original de El Padrino duró 6 horas. Si bien el montaje final del director se extendió a lo largo de un periodo de tiempo relativamente largo, es intrigante imaginar una versión que extienda aún más su alcance a la exquisita profundidad, las reverberaciones alegóricas y el peso temático de la narrativa. La secuencia del bautismo, citada a menudo como una de las escenas más apasionantes de la historia del cine, no formaba parte del guión original. Adoptar esta drástica adición al guión significó niveles trascendentes de confianza y cooperación entre los miembros clave del equipo del Padrino. La caracterización de la casa Corleone presentaba detalles intrincados, que reflejaban la dirección fastidiosa de Coppola. Cada lámpara, cuadro y mueble fue seleccionado en función de la época y la personalidad del personaje, creando un collage estructurado de la vida familiar italoamericana de los años 40. Casi todas las previsiones meteorológicas se analizaron meticulosamente durante el rodaje de las secuencias sicilianas. Incluso el más mínimo cambio en la dirección del viento podría deformar los tiros gigantes, resaltando el enfoque granular con el que operaba el equipo. La improvisación de Brando añadió un grupo demográfico único al personaje de Don Corleone. Su decisión de lucir un protector bucal no fue planificada, y surgió de sus observaciones de un jefe de la mafia en juicio. Este golpe maestro fue posteriormente elogiado como un epítome de la actuación natural. El diseño sonoro de El Padrino sirvió de pionero en potenciar la narrativa de la película. El semimonde de ruidos ambientales como el silbido del tren al ladrido del perro esculpe una atmósfera palpable que te atrae al mundo claustrofóbico de la película. Hecho 25. El contrato de la película El Padrino resultó ser un contrato cinematográfico real. Un abogado legítimo lo redactó y se sabe que Marlon Brando negoció los términos de este documento real, aportando una notable profundidad de autenticidad y detalle a la escena. A pesar de las poderosas actuaciones y la apasionante narrativa, El Padrino no fue recibida del todo positivamente dentro de la industria. Muchos lo acusaron de romantizar el inframundo, y restar atención a cuestiones sociales más esenciales. Por el contrario, algunas críticas quedaron cautivadas por su profundidad psicológica y sus tomas icónicas. El Padrino fue testigo de la desgana inicial de Al Pacino hacia el papel de Michael Corleone. El guión le pareció demasiado sencillo, y dudaba en inscribirse en una película tan larga. Sin embargo, la tutoría del profesor de actuación Charlie Latton y la convincente narrativa llevaron a Al Pacino a ofrecer una actuación profesional. La noción de ir a los colchones, jerga que denota gonga la guerra tomada del léxico del inframundo, surgió de El Padrino. La profundidad con la que Puzo construyó el lenguaje, y el lenguaje de la mafia logró impregnar la realidad cotidiana. El innovador tutorial sobre edición de corte impactante, la discordante transición de la boda de Connie a la cabeza cortada del caballo, continúa siendo analizado y venerado en las escuelas de cine de todo el mundo. En un corte singular, Coppola resume con éxito sentimientos de alegría y horror, estableciendo un patrón a seguir para múltiples películas. Por último, al sentir el efecto potencial de El Padrino en sus dilemas opresivos de la vida real, Frank Sinatra inicialmente estaba perturbado por el personaje de Johnny Fontane. Dejó de expresar su ansiedad tras el asesinato de Brando, consciente del diametral distanciamiento del personaje de su vida. Pacino fue inicialmente considerado un riesgo, pero su actuación en la audición fue tan impactante que se le otorgó el papel de Michael Corleone. Las técnicas de filmación utilizadas para crear la atmósfera son innovadoras, y siguen influyendo en cineastas hoy en día. Hubo varias tensiones y desafíos durante el rodaje, especialmente relacionados con la visión creativa de Coppola. Estas curiosidades no solo son interesantes, sino que también muestran la complejidad y el impacto de El Padrino en el cine y la cultura popular. Su interpretación se basó en la combinación de su experiencia personal, observaciones de la mafia real y el uso de técnicas de actuación innovadoras, como la prótesis en la boca para cambiar su voz. Este enfoque le otorgó una presencia poderosa y creíble, lo que hizo que la audiencia empatizara con un personaje que, a pesar de ser un criminal, también era un padre amoroso. Esta profundidad se convierte en un tema recurrente en el cine, donde los villanos a menudo tienen motivaciones complejas. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada. Déjame en los comentarios qué película o actriz te gustaría ver por Sabiduría Oculta.